es la flora endógena la que tiene que ver más. Por esa razón, los pacientes que ingresan a sala de operaciones tienen que ingresar sin ninguna infección, además de la que tienen. Si voy a operar a un paciente con hernia y tiene un resfrío o tiene una faringitis, no lo puedo operar. Es distinto si voy a operar a un paciente con peritonitis, ¿no? Un paciente de emergencia. Hablo de pacientes que tengan cirugías selectivas. Pero a lo de la profilaxis, para no irnos a otro lado, sí hay que tener en cuenta porque la profilaxis tiene criterios. Primero, que no se deben utilizar antibióticos, cualquier antibiótico. No se puede utilizar una cefalosporina. O sea, quien haga antibiótico profilaxis con una cefalosporina de tercera generación está haciendo algo inadecuado. Y no tiene que ser 72 horas, debe ser 30-60 minutos antes, por el tiempo de vida media que tienen de la inducción anestésica. 30 minutos antes de la inducción anestésica debería hacerse el antibiótico debería hacer eso. Entonces, algunas veces he visto que indican ceftriaxona de tercera generación y no se debería hacer. Bueno, la herida limpia entonces no necesita profilaxis. La limpia contaminada, en la que ya hay alguna apertura, sí requiere profilaxis. La contaminada también requiere. La sucia, el último nivel, ya no se hace tratamiento antibiótico, se hace más bien, lo que se hace allí es tratamiento. La profilaxis no se hace para pacientes que no, en los cuales no hay una infección probada, ¿no? Ya cuando hablamos de ese nivel, hay que dar tratamiento. El antibiótico profilaxis se da máximo una dosis más, dependiendo del tiempo operatorio que hay, y nunca más de 24 horas. Y eso pasa también. Operamos una vesícula, le damos tratamiento el día anterior y después dejamos cada 8 horas. Así haya sido una operación totalmente limpia, que tampoco se debe hacer. Heridas limpias, limpias contaminadas, sucias, contaminadas. Ya saben cuáles son las características de cada una, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de heridas limpias, contaminadas, sucias y contaminadas. Justamente esta clasificación de limpia, contaminada y sucia o infectada es la que va a definir la posibilidad o el riesgo de infección del sitio operatorio. Obviamente que las limpias tienen menos posibilidad y las que tienen más posibilidad de infección son las contaminadas y las contaminadas y sucias. Sí saben lo que es incisión de sitio operatorio, ¿no? Perdón, infección de sitio operatorio. ¿Sí saben lo que es? Lo que pasa es que a veces nosotros decimos cosas y no las entienden, entonces es necesario que... ¿Se han escuchado hablar de infecciones de heridas operatorias? Desde hace unos años, no sé, 10 años, ya no se usa ese término. O sea, no se debería utilizar el término infección de herida operatoria, porque el término de infección de herida operatoria implica solamente infección en la parte cutánea, donde hacía la incisión. Eso era la infección de herida operatoria. En cambio, el concepto de infección de sitio operatorio es un concepto mucho más amplio y implica no solamente la zona donde hacemos el corte, sino también los planos que atravesamos, el órgano al que vamos a operar y lo que circunda el órgano. Y de acuerdo a eso tenemos infección de sitio operatorio. Tenemos 3 niveles de infección de sitio operatorio: la superficial, la profunda y la de órgano o espacio. Cada una de estas tiene características. Yo no puedo hablar libremente que tal o cual paciente tiene infección de sitio operatorio porque yo creo que lo tiene.
y también no solo, depende de algunas características y del tiempo. Siempre el tiempo está relacionado en todo proceso médico porque eso nos va a servir para colocar parámetros. Hablamos de incisión superficial cuando hay una infección que ocurre dentro de los 30 días que se ha producido la operación. O sea, si yo tengo un paciente que se operó, no sé, de apendicitis y tiene 2 meses, viene con fiebre, ese paciente probablemente no es una infección del sitio operatorio. Lo que habría que buscar es otro tipo de infecciones, ¿no? Nosotros en el posoperatorio tenemos una serie de causas que van a producir fiebre. La herida es una de las causas y tiene un tiempo, ¿no? Puede haber fiebre desde el día posoperatorio inmediato, desde el día inmediato, al día siguiente, a los 5 días, a los 7 días, a los 14 días. Y todo de acuerdo al tiempo es que uno debe buscar el tipo de causa de la fiebre. Bueno, con la causa por infección de sitio operatorio serán 30 días. Pero debe haber además algunas cosas. Tiene que demostrarse que hay un contenido purulento. Si no tenemos un contenido purulento, no se puede llamar de que haya una infección de sitio operatorio. Tiene que haberse, o sea, tenemos que cumplir por lo menos uno de los siguientes: que haya la descarga purulenta, que se haya aislado un germen, que haya algún signo de infección, de flebosis, y que este diagnóstico haya sido hecho por el cirujano o por el médico tratante. Si no tenemos estos criterios, no podemos hablar de infección de sitio operatorio. En el caso de la infección, esta superficial solamente involucra al tejido celular subcutáneo y la piel. O sea, si nosotros llegamos solamente hasta el celular subcutáneo, tenemos una infección de sitio operatorio superficial. Pero cuando esta va más allá, atraviesa planos más profundos, como son el músculo, y igual encontramos que haya una descarga purulenta, que haya signos de fiebre, que haya evidencia de infección y que haya sido hecho el diagnóstico por un cirujano. Y acá hay algo distinto. Ya no solamente hablamos de 30 días, aquí podemos llegar hasta 1 año. O sea, si un paciente, ¿y eso cuándo? ¿Siempre? No. Cuando los pacientes han sido operados y se les ha colocado una prótesis. O sea, tengo un paciente que le hemos hecho un recambio de rodilla y he colocado una prótesis. Y viene a los 11 meses de la operación con signos de infección, aparente inflamación en la rodilla. Sí debería sospechar que es una infección, porque va hasta el año, solamente si es que hay prótesis. Esto mismo sucede cuando hablamos de la infección de sitio operatorio, pero de órgano o espacio. También puede llegar hasta el año. La diferencia es que de órgano o espacio ya no se involucra la parte cutánea, sino todo lo que circunda. Todos los planos que se atraviesan, el órgano y lo que está alrededor del órgano correspondería a una infección de sitio operatorio profunda, de órgano o espacio. Entonces, esos son criterios para poder hacer. Muchos de ustedes, cuando hagan sus tesis, porque cuando ustedes están en quinto año, ¿no? Sí. Cuando terminen los 6 años, van a tener que hacer su tesis. Y cuando hagan tesis de cirugía, a muchos les gusta hablar de algún factor asociado a infección de sitio operatorio. Y muchas veces me ha tocado ser jurado y casi traer abajo su tesis porque no utilizaron los criterios adecuados. O sea, dicen infección de sitio operatorio y le dicen, excelente. ¿Y cómo hiciste para determinar que ese paciente tenía infección de sitio operatorio?
Ah, bueno, porque la historia estaba allí y decía infección de sitio operatorio. Nada más, nada más. Probablemente sí, pero para un trabajo de investigación no sirve. ¿No? Cuando haga un trabajo de investigación, tiene que tener criterios más objetivos y que sean medibles. Cuando hay una herida, se da un proceso de cicatrización, ¿no es cierto? O sea, que puede pasar sin que nosotros hagamos nada. El cirujano opera o hay una herida, eso va a cicatrizar. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la cicatrización sea lo mejor posible. ¿Alguien se ha hecho alguna herida que requería sutura y no la ha suturado? ¿Alguno de ustedes se la ha hecho? ¿Te das cuenta? Le digo porque se van a dar cuenta qué pasa cuando uno no sutura una herida cuando debe suturarse. Y eso lo vamos a ver ahora, porque el proceso de cicatrización no para. Eso va a haber. Haya o no haya la acción del médico. Es importante para que entiendan después el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización es un proceso biológico que lo que va a hacer es que el organismo recupere su integridad. La arquitectura, ¿se acuerdan cuando dijimos qué cosa era la herida? Había una solución de continuidad, ¿no es cierto? Esa discontinuidad que hay se va a reparar con el proceso de cicatrización. Eso es lo que vamos a lograr. Y esto involucra tres fases. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de maduración y remodelación tisular. Esas son las tres fases que van a ver. Hagamos lo que hagamos. Siempre van a ver. Lo que nosotros tenemos que ver entonces es que si hay una cicatrización excesiva, vamos a tener mucha producción de fibroblastos y vamos a tener queloides y vamos a tener heridas hipertróficas. Y si hay una cicatrización insuficiente, vamos a tener heridas que se van a hacer crónicas. Entonces, eso es lo que hay que saber. Por eso es importante saber qué es la cicatrización y cuáles son las fases que se dan en la cicatrización. La primera parte que estaba que en general se llama toda la parte esta es la primera etapa. Lo primero que hay una hemostasia, primero hay una vasoconstricción y después hay una vasodilatación. Este es un proceso de inflamación normal. Se da la inflamación, hay movimiento de células inflamatorias, hay fagocitosis y distintos factores que se van a agregar para que se produzca esta etapa, que es la primera etapa de la inflamación. La segunda etapa es la etapa proliferativa. En esta se van a empezar a formar la continuidad de la herida, se va a poblar por fibroblastos. Entonces, en esta etapa es la etapa en la que el fibroblasto tiene mucho que ver. Y la tercera etapa es la etapa de remodelación. Hay una reorganización de colágeno previamente sintetizado. Entonces, esas son las tres etapas que vamos a ver en la cicatrización muy escuetamente. Nuevamente las etapas de la cicatrización. Y esto es importante también saber, porque de acuerdo a eso también vamos a ver qué es lo que debemos hacer con distintos tipos de heridas, ¿no? La cicatrización primaria o por primera intención. Vamos a, mejor hacemos ruido, ¿no? Se puede. Nos levantamos muy temprano. A ver, dime, ¿qué es una cicatrización primaria? O un ejemplo de cicatrización primaria. O por primera intención. Opresión.
la herida por primera intención es la que busca cualquier cirujano, ¿no? O sea, cuando hace una incisión y él sutura, esta es el tipo de cicatrización que buscaría el cirujano que haya, ¿no? Hay una cicatrización por unión primaria, esta tiene mínimo edema, tiempo breve. Esa es la que busca el cirujano y es la que hace él cuando cierra. Por eso es que es importante suturar las heridas. Ahora, no todas las heridas se suturan, pero las que se deben suturar, de acuerdo al tipo de herida, hay que hacerlas porque si no va a producirse el siguiente paso. Hay una cicatrización secundaria o por segunda intención. Y en esta se produce porque no hay una atención oportuna. O también cuando el cirujano ha pensado en que no es el momento para poderla cerrar. Entonces va a haber un proceso de cicatrización mucho más complicado. Por eso les decía si habían visto una herida que debía suturarse y no la suturaron. Cuando se van a dar cuenta cómo se forma la herida. Yo siempre recuerdo cuando estuve en la FAP, de médico en la FAP, tuve un accidente antes de ser cirujano y me hice una herida. Creo que por acá la tengo. No la suturé y se formó una cicatriz mucho más grande de lo normal, hipertrófica, rojita. Y fue un cirujano plástico, me dijo, ahorita no podemos hacer nada, pero aplícate una presión y colócate una venda elástica. Y esto funcionaba. Pero hubiera sido mejor la herida si es que yo me la hubiera suturado, no me la suturé. Y van a ver justamente cuando hay problemas de heridas hipertróficas y queloides, ahí vamos a ver esto que les estoy diciendo. Entonces, esta cicatrización secundaria es la que me pasó porque no la cerré, o la que deja el cirujano cuando dice, no, esta herida no la puedo cerrar en este momento. Primero voy a hacer limpieza y cuando esté en condiciones la voy a cerrar. Esto es muy lento y la cicatriz no es estética. Y hay lo que se llama la cicatrización terciaria o por tercera intención. Y esto se da en pacientes en los que son heridas que son muy contaminadas o muy traumatizadas. Allí no hay que cerrarla, definitivamente. Hay que hacer igual limpiezas quirúrgicas y hay que cerrar, se difiere el cierre 3 a 7 días. Cierre primario, entonces, el que se hace inmediatamente, el que hace el cirujano, el que deberíamos buscar, ese es el que deberíamos buscar. El secundario, que es el espontáneo, el que no hacemos nada, o lo dejamos porque tiene signos de infección. Por tercera intención, también llamado cierre primario tardío, en el que incluso hay antibióticos. Y hay un cuarto tipo de cierre, que es de cuarta intención. Y dicen que es el que se da cuando hay injertos, o sea, cuando hay, por ejemplo, en las quemaduras, cuando se hace un injerto, ese va a producir un cierre por cuarta intención. Son los 4 tipos de cierre. Eso pregunta bastante en el ENAM, preguntan cuando postulen a residentado. Dicho sea de paso, en la próxima semana es el examen de residentado. Eso pregunta. Cierre primario, como a veces es un poco confuso, porque tienen términos muy parecidos, entonces uno confunde. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una herida? Uno va a encontrar no solamente signos locales, sino va a haber signos generales. Estos, dependiendo del grado del compromiso, pues si es una herida compleja, obviamente que vamos a tener pérdida de sangre, entonces va a haber de repente síncope, lipotimia, ¿no?
Y los signos locales son lo que encontramos, ¿no? Puede haber dolor, puede haber hemorragia, puede haber latido, dependiendo de lo que vayamos a ver. Eso hay que buscar, no solamente signos locales, sino también los signos generales. Aquí va lo que comentaba hace un momento de la cicatrización. La cicatrización hipertrófica es una cicatrización que no es la adecuada. Y se produce hay fibrosis, es eritematosa, por eso decía que se pone rojito. Esa es la herida que se pone más roja y la que a la digitopresión mejora. De hecho, por eso es que estas sí tienen un patrón de regresión. O sea, una herida hipertrófica todavía se puede reparar. La que yo tuve era una herida hipertrófica, no era queloide. Si hubiera tenido un queloide, no la hubiera podido regresionar. Aquí lo que se hace es, se puede hacer una extirpación si es que es necesario, y lo más probable es que no haya recidivo. Una cicatriz hipertrófica. Características entonces: eritematosa, levantada, pruriginosa. Produce prurito. A diferencia de la cicatrización por tipo queloide. Aquí en el queloide tiene un aspecto, como ven aquí, más levantado, como un tumor. No hay tanto dolor, el epitelio es muy delgado. Si ustedes la toquen un queloide, van a notar que el epitelio es sumamente delgado. Y lo otro es que si nosotros si extirpamos ese queloide, lo más probable es que eso recidive. Entonces, ir al plástico para que nos saque un queloide no es tan bueno, porque vamos a tener casi el mismo resultado que si lo dejáramos. Lo que hay que evitar es que haya una cicatrización inadecuada. Pero para el queloide hay otros factores, no solamente lo de la cicatrización, sino hay factores propios de la raza, ¿no? Hay personas que son más propensas a tener queloides que otras. Algunas razas, las razas más, tienen más propensión que otras para tener. También se puede producir una retracción, eso también es una cicatrización que es patológica. Y puede haber una cicatrización insuficiente. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una herida? Hacer una buena historia, y empezar a buscar, primero, como les decía, el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo ha pasado? Porque de acuerdo a eso voy a hacer mi procedimiento de tratamiento. Si existe una hemorragia activa, primero tengo que parar la hemorragia activa y después puedo hacer lo demás, ¿no? Revisar si es que hay daños a tendones, si es que hay afectación de otros órganos, y si es que empezamos a ver la viabilidad de todos los órganos afectados. Hay que hacer con las heridas un manejo adecuado y siguiendo criterios de medicina de evidencia. Hay muchos que vienen con heridas en las que les han puesto de todo, ¿no? Así como en las quemaduras les ponen pasta de dientes, tomate y cosas, así también vienen las heridas. En plasto, les ponen cualquier cosa. Entonces, en lo posible no hay que manejar esas cosas, eso es lo tradicional, ¿no? Hay que tratar de hacer las cosas como debe ser. El Colegio Americano de Cirujanos, en relación al tipo de herida, es que hace un manejo de estas, ¿no? Las heridas tipo 1 y tipo 2, ¿se acuerdan de las heridas? ¿Cuál era la herida tipo 1? ¿Ah? La limpia. ¿Y la tipo 2? Pero en el examen no les voy a decir herida limpia y herida contaminada, les voy a pedir herida tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es lo mismo, pero como debe ser, ¿no? Esa nomenclatura. Bueno, esa sirve justamente para el tratamiento, porque en estas heridas tipo 1 y tipo 2, las posibilidades de infección son del 1.5%. Y hay que hacer un cierre adecuado. La posibilidad de infección es menor, por eso es que se puede cerrar rápidamente. Las heridas tipo 3,
la reconstrucción se hace en forma parcial, aunque esto no es totalmente claro si es que se deba o no dejar drenajes. Y las heridas tipo 4 no se suturan. Por eso les decía, de acuerdo al tipo de herida, es que uno va a hacer el tratamiento. La tipo 4 jamás se sutura. No se puede suturar esa herida porque vamos a tener problemas, vamos a ocasionar en los que ellos hay que hacer es limpiezas, y cuando haya tejido de granulación adecuado, se puede hacer un cierre. Es el otro tipo de cierre que hablábamos, ¿no se acuerdan ese cierre? El de tercera intención. Si yo tengo una herida limpia que tiene menos de 6 horas de evolución, yo debo suturar la herida. Parece que, pero si es que la herida está en cara, podemos esperar hasta 12 horas. O sea, si yo tengo un paciente que viene con 10 horas de evolución, esa herida no la debería suturar. Si yo tengo una herida que es sucia, más de 6 horas de evolución, no deberíamos cerrar. En las heridas sucias, más de 6 horas, empezamos a hacer el cierre por segunda intención, tiene menos de 6 horas y si hay signos de infección, un cierre por segunda intención y más antibióticos. ¿Se acuerdan cuál es el cierre por segunda intención? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el cierre por segunda intención? Y de primera intención, ¿cuál es el cierre por segunda intención? ¿Se acuerdan lo que yo les dije de la herida que yo tuve? Esta es la que se deja libremente, o la que el cirujano, porque hay algunas características, también la va a hacer un lavado. Pero ahí no hay pus, no hay infección. Entonces, en esas heridas que tienen menos de 6 horas y hay signos de infección, cierre por segunda intención y antibiótico profilaxis. Si no hay signos de infección, se puede debridar y se puede hacer tratamiento antibiótico. Cuando nosotros tenemos quemaduras, mordeduras o heridas en las que hay gran pérdida de tejido, lo mejor es pensar en el cierre diferido. Si es que hay pus, ya el de cierre por tercera intención. En estos pacientes, lo primero que hay que hacer es preparar la herida, ¿no? Hacer limpiezas quirúrgicas, y cuando esté adecuadamente limpia se va a hacer el cierre. Siempre hay que tener en cuenta que hay que evitar la tensión tisular, hay que suturar por plano si es que se puede, hay que elegir un material adecuado, hay que ver si es que es mejor utilizar una sutura continua o discontinua. Esto seguramente que ustedes ya lo han visto en práctica. Pacientes que son desnutridos, mejor no hacer una sutura continua. Pacientes que tienen infección, es mejor no utilizar material multifilamento, ¿no? Es mejor utilizar monofilamento. ¿Y por qué no utilizamos multifilamento? Un paciente que tiene... Sí saben cómo son las suturas, ¿no? Todos los materiales de sutura se pueden clasificar en... ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Y qué más? Sintéticas y biológicas u orgánicas. ¿Por qué no debemos utilizar suturas multifilamento en pacientes que tienen infección? Pero ¿qué pasa con la sutura? Ya yendo a la sutura en sí. ¿Qué pasa con la sutura? ¿Qué creen? La medicina, chicos, implica tener conocimiento, pero hay que pensar, porque como siempre les digo a los pacientes no vienen con un cartelito, no vienen y me dicen, yo tengo apendicitis. Él va a decir, me ha empezado a doler, yo acá y entonces he ido para otro lado. ¿Por qué razón no debemos utilizar material multifilamento en pacientes que tienen infección?
una herida contaminada, limpia contaminada. ¿Por qué no deberíamos utilizar? Los vamos cirujanos. Ya vamos a preguntar por qué no utilizar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No produce infección. ¿Qué puede pasar con la sutura? ¿Ah? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente que está suturado en la herida? Que se abra, ¿no es cierto? Exacto, tiene múltiples hebras. Parece que los chicos de mi grupo, lo que les dije no les entró por uno y les salió por el otro lado. Porque se los dije en clase. ¿O no se los dije? Sí se los dije. Estaba dando la oportunidad, qué bueno. Pues esa es la razón. Como hay múltiples hebras, entonces las múltiples hebras hacen que los gérmenes se meten allí. Entonces es más fácil que se rompa. Nunca utilizar una sutura multifilamento en pacientes que tienen infección de infección. En general, un paciente que se opera una peritonitis, jamás utilizar. Tampoco utilizar sutura continua. ¿Por qué no utilizar sutura continua? Al contrario, está bien lo que está diciendo, pero no es porque lo saques. Al contrario, ¿qué es lo que va a pasar si es que qué es lo que te preocuparía a ti? Que se abra la herida. Entonces, si tenemos una herida continua, se abre un punto, o sea, se abre una parte y se va a abrir toda la herida. Esa es la razón. Esa es la razón. Si es discontinua no va a pasar eso. Por eso es que es mejor hacer sutura continua. Bueno, todo esto en cirugía abierta, en la laparoscopía es distinto, ¿no? Pero ya no utilizamos suturas tan grandes, pues ya no hacemos incisiones tan grandes, hacemos incisiones de medio centímetro, 1 centímetro, 3 incisiones, 4 incisiones, dependiendo de lo que vayamos a operar, de 1 centímetro. Entonces los materiales de sutura, lo que han dicho ustedes, ¿no? Elegir el mejor. ¿Por qué no debo suturar con catwood? Alguien me preguntó en el grupo, les dije, a ver, ¿qué vamos a utilizar para aponeurosis? ¿Por qué no utilizo catwood? El catwood es de distintos diámetros, o sea, el calibre no está en relación al tipo. Hay varios. Puedes tener 2 ceros, 3 ceros, catwood de distintos calibres. Eso va por otra razón. ¿Por qué no debo utilizar catwood para cerrar la aponeurosis? Y el migris se absorbe también, pero sí lo uso. Porque uso migris y no utilizo catwood. Y si va por ahí, por la absorción. Pero ¿qué pasa con la absorción? ¿Es igual en todas las suturas? Hay distintos tiempos, ¿no? Pues bien, el catwood, si es crónico, puede llegar hasta 21 días. Si es simple, 14 días. ¿Cuánto demora el proceso de cicatrización de una herida? Varios meses. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo catwood ahí? Se va a absorber. O sea, no va a terminar de ocurrir la cicatrización y el catwood se absorbió. Por eso es que utilizamos Vicryl, por ejemplo, que tiene 60 a 90 días. Por lo menos tiene casi 3 meses. ¿Y por qué digo la aponeurosis? ¿Por qué he hecho tanta mención en la aponeurosis? En relación a la pared abdominal. ¿Qué importancia es la aponeurosis en la pared abdominal? Sí conoce los planos que hay. Lo que va a hacer el cirujano es suturar piel. ¿El celular subcutáneo se sutura? ¿Qué dice? ¿Se sutura o no se sutura? No se sutura como un cierre hermético. Lo que tratamos es que evitemos que haya espacios muertos, libres. Se afronta. ¿El músculo se sutura, se cierra? En pared abdominal, no hablo de
extremidades, de miembros. El traumatólogo sí sutura, pero nosotros no suturamos. ¿Por qué no suturamos el músculo? ¿Por qué no cerramos el músculo? Acá todos tenemos que hablar. La medicina es de racional. No es cuestión de tener nada más. Las cosas no se las aprendan de memoria. No sirve la memoria, es frágil y se acabó, no se acuerdan y no va a pasar nada. ¿Por qué creen que no se cierra el músculo? Lo que vamos a hacer es desgarrarlo. Duele, se desgarra, sangra, no sirve. Se sutura, se cierra la aponeurosis. El músculo tiene una capita que se llama perimicio. Esa se afronta nada más. Pero la que le da la real fuerza al cierre de la herida es la aponeurosis. Más del 75% de toda la fuerza de la herida, de la cicatriz, está en la aponeurosis. ¿Y el peritoneo se cierra o no se cierra? Sí se cierra. ¿Ah? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? Levante la mano. Nadie. ¿Se cierra o no se cierra? ¿El peritoneo se cierra o no se cierra? Que me diga, le regalo un libro de pared abdominal. Para que vea todo lo que estoy diciendo. El peritoneo no se cierra. O sea, dicen incluso que a las 48 horas de cerrarlo se podría afrontar solito. Ahora, si quieres cerrarlo, ciérralo. Si lo puedes cerrar, está bien, pero podría no cerrar. Los ginecólogos no cierran peritoneos. Nosotros los cirujanos siempre lo cerramos. Pero hay esa... No es tampoco la parte que tenga que ponerle más fuerza a la pared. No va a haber eventración porque el peritoneo esté abierto. Es por la aponeurosis. Y sutura absorbible siempre en peritoneo. En celular también es absorbible. En aponeurosis se puede utilizar absorbible o no absorbible, cualquiera. Monofilamento o multifilamento, dependiendo del paciente. Y en piel, siempre monofilamento. Nunca seda. La mejor sutura para aprender a suturar es la seda, pero no es la mejor para la piel. Por favor, cuando vayan a hacer internos, no suturen piel con seda. El nylon es el que se debería utilizar. No es el más económico de los monofilamentos que se pueden utilizar. Es el que menos reacción va a dar. Entonces, esta es una sutura ideal, la que cumpla todas estas características. Y este es el librito que les digo, que es un libro español. Allí habla de pared abdominal, de sutura, de todo esto. A los chicos de mi grupo les dije que les daba los libros, pero hasta ahora estoy esperando el pendrive. Bueno. ¿Cuándo se deben retirar los puntos? Van a depender del lugar donde sean colocados. En la cara, de 3 a 5 días. En los brazos, de 7 a 10 días. Y así, en las manos o pies de 10 a 14. Cuero cabelludo hasta 10. Como ven, en la cara hay que sacarlo lo más rápido posible. Algunas heridas especiales, como las faciales, ¿se acuerdan que les dije que se podía esperar más tiempo para cerrar? O sea, si hay una herida en cara, podría esperarse no las 6 horas, las 8 horas, sino se pueden 12. Y algunos tienen hasta 24 horas para cerrarla. Las mordeduras se consideran contaminadas. Ojo, van a tener ustedes pacientes que le lleguen con mordeduras, no solamente de animales, también de personas. ¿Y qué es peor, una mordedura canina o una mordedura de personas? Los gérmenes que tenemos en la boca
son más peligrosos que los que tenemos en otros órganos. Allí tenemos de todo, anaerobios, tenemos de todo, hay de todo. Así que, ojo, cuando tengan una herida, no se les ocurra cerrarla por mordedura humana. En la actualidad ya no hay lugares en los que no se necesita suturar, hay adhesivos. Y son como unas, parecen como lo que utilizamos para pegar, como el tris, la gota, así, algo así similar. Funciona, sí, pero no son, son más costosos. No en todos los lugares vamos a tener. Hay distintos tipos de todas estas marcas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es hacer profilaxis tetánica, que dicho sea de paso, todos deberíamos tener, todos los que estamos en red deberíamos tener la vacuna antitetánica y la de hepatitis B. ¿Cuántos de ustedes no tienen vacuna de hepatitis B? ¿Por qué? Si la doctora Guillén viene acá 2 veces al año, 3 veces al año, y gratuita, es una vacuna gratuita. ¿Ah? Chicos, no saben lo que les puede pasar. O sea, ténganle más miedo a la hepatitis B que al virus del SIDA. El virus del HIV se muere en el ambiente, no sobrevive. El de la hepatitis B no. Y te da cáncer. Por eso es que se trata la hepatitis B con vacunas, por eso es que hacemos tanto, porque esas personas que tienen hepatitis B y hacen crónicas, hay una alta posibilidad de que puedan terminar en cáncer de hígado. Pues acá hay vacunas. Cuando sean internos, yo soy el coordinador internado, por si acaso, de toda la universidad. O sea, nos vamos a ver, cuando ustedes sean internos, nos vamos a volver a ver. Los voy a tener 1 año. Entonces, yo les pido allí obligatoriamente su hepatitis B. O sea, los que no tienen, se la coloca, porque no van a poder hacer el internado. Es obligatorio. Pero no es obligatorio por nosotros, es para ustedes. Entonces, hay que ver si la cancillería es limpia, si es sucia, ¿no? Y para poder colocar la profilaxis antitetánica. Y hay una clasificación, ¿no? Vamos a ver que si los pacientes, miren, tienen una herida limpia, pero la última vacuna está entre 1 a 5 años, no hay que hacer nada. No es necesario colocar. Si es una herida limpia y está entre 5 a 10 años el tiempo en el que se ha vacunado, tampoco hay que hacer nada. Si el paciente tiene más de 10 años, de repente muchos de ustedes están con esto, en este término, entonces ahí sí hay que colocar un toxoide. Y si el paciente no sabe que le han colocado, allí sí hay que hacer un esquema completo. Si es una herida simple y el paciente tiene menos de 5 años de haberse colocado la vacuna, no hacemos nada. En cuanto a aplicación de vacuna antitetánica, hablo, no de tratamiento. El tratamiento sí sigue. Si el paciente tiene 5 a 10 años que se ha colocado la vacuna y es una herida sucia, hay que colocar un refuerzo de toxoides. Igual cuando es más de 10 años. Y si no sabemos, hay que darle todo el esquema completo. La vacuna antirrábica, cuando hayan sospecha, ¿no? Mordeduras de animales vagabundos, animales silvestres. Las heridas crónicas son las que les dije que son básicamente las úlceras por presión. Y estas, ahora hay una cantidad muy grande de tratamientos con apósitos especiales, ¿no? Con apósitos oclusivos, con hidrofílicos, hidrogel, hidrocoloides. Ustedes van a ver cuando vayan a los hospitales que ya no se hace la curación como se hacía antes, sino se utilizan todo ese tipo de apósitos especiales que existen.
Nunca debe utilizarse antisépticos en las heridas crónicas. Y solamente utilizar antibióticos cuando debe utilizarse. Los antibióticos no se utilizan porque uno quiere, sino se utilizan porque deben utilizarse. Probablemente alguno de ustedes ha visto o sabe lo que se llama el VAC, Vacuum Assisted Closure, el VAC, el VAC. ¿Alguno lo ha visto? Cuando vayan a los hospitales, hay algunos pacientes que les ponen unas esponjitas y les ponen una succión y es un cerrado. Este se llama el sistema VAC, que sirve, que va a ser pacientes que tienen heridas de este tipo. Miren cómo va, se le coloca están con las esponjas y miren cómo va cambiando. Están a presión negativa continuamente. No es barato el sistema, pero es muy bueno. Y produce esto, ¿no? O sea, se les pone unas esponjitas aquí en heridas muy grandes y después terminan así, como para poderlas cerrar después. Para terminar, a ver, preguntas. ¿Qué tipo de herida se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? ¿Ah? Sucia. Sucia infectada. Los índices de infección más altos se presentan en cuál de estas? Neuralgia, colecistectomía, toracotomía, apendicectomía, colectomía. ¿En cuál se presenta? En apéndice. ¿Quién dice apéndice? ¿Quién dice otra cosa? ¿Qué dices? ¿Ah? Colectomía. ¿Quién dice colectomía? ¿Quién dice apéndice? Es colectomía. Es colon. De lejos tiene más posibilidad de... Mujer que hace 2 días presenta mordedura canina con desgarro de partes blandas sin secreciones. La herida es considerada sucia, limpia, infectada, contaminada, supurada. ¿Cómo es? Contaminada. No hay secreción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dije de... Es sucia. Herida accidental abierta reciente que incluyen además operaciones con grandes violaciones de la técnica estéril, masaje cardíaco abierto. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Cuál es la respuesta? Herida en clase 3. Sutura de una herida quirúrgica infectada que permanece abierta varios días por las curaciones se denomina cierre por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Tercera. ¿Qué caracteriza a la cicatrización tipo coloide? Regresión espontáneamente, abundante fibropatia, desaparece con no es secundaria picadura, se presenta por igual en todas las etnias. Abundante. ¿Cuál de los siguientes materiales no es absorbible? El polipropileno, el poliglicólico, poliglastina, poligluconato, polidioxadona. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? A, B, C, D. La A es polipropileno, B es poliglicólico, C poliglastina, D poligluconato, E polidioxanone. ¿Cuál no es? No es absorbible. No es absorbible. Siempre tienen que leer bien la pregunta. Siempre tienen que leer bien la pregunta porque les pueden poner... No deberíamos colocar de esta forma, ya no se debe hacer eso. Pero ahí hay una respuesta que no tiene nada que ver con suturas. ¿Y esta de acá? El polipropileno. ¿No han visto la malla que se utiliza que se utilizaba para tratamiento de avena? ¿Nunca han visto una malla?
Son de prolene esos. Polipropileno. No es absorbible. Es una de las suturas, es monofilamento, es sintética y no es absorbible. Es mejor que el nylon. Es el que se utiliza en las mallas, en algunos tipos de mallas. Características deseables en toda sutura gastrointestinal. Bordes invertidos, libre de tensión, puntos separados. B. Bordes invertidos, puntos separados, atención. Continua, bordes sangrantes, invertidos. Libre de tensión, impermeable, peritonizada. Tensión moderada, bordes invertidos, peritonizados. Así son las preguntas, ¿no? Libre de tensión, impermeable y peritonizada. Buenísimo. Así son las preguntas, no son difíciles.